Muy bien, acompáñenme entonces a Primera de Samuel. Y el título que le puse a este mensaje es El Arca Todopoderosa. El Arca Todopoderosa. Amigo, quiero hacerte primero una pregunta. ¿Alguna vez creíste que algún objeto, alguna cosa, contenía el poder o la esencia de Dios? Que de manera que al tocarlo, al frotarlo, al besarlo, llevarlo contigo, creías que te iba a hacer mejor. Creías que de alguna manera te iba a ayudar, creías que de alguna manera tu vida iba a ser más fácil. ¿Alguna vez creíste en un objeto así? Si tu respuesta es sí, no eres el único. El pueblo escogido de Dios, Israel, también lo creía. Gracias. Vamos a orar. Mi Señor, Padre amado, aquí delante de ti una vez más, me encuentro frente a mis hermanos con mucho temor ante ti, Señor. Es tu palabra. Te ruego, Padre, que me des coraje, valentía, de nuevo, Señor, para hablar tu palabra. Y a mis hermanos, ayúdales a tener la mente aquí y el corazón aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero preguntarte antes de empezar con el mensaje de hoy y leer algo que aprendimos la semana pasada. Cuando entraste hoy aquí, le has dicho, Señor, heme aquí, háblame que tu siervo oye. Hazlo. No como un rito, sino con el corazón sincero. Primera de Samuel, capítulo 3, vamos a leer la última parte porque viene junto con el capítulo 4. Versículo 19 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose en combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ¿ha venido Dios al campamento? Y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombre, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a su tienda y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines.
La Biblia nos cuenta un poquito más atrás, que vimos la semana pasada, no es un repaso, que en aquel tiempo escaseaba la palabra de Dios, escaseaban las profecías, escaseaban las visiones, escaseaba incluso hasta la palabra escrita por causa de los sacerdotes impíos que había. Pero Dios habló a Samuel cuando tenía aproximadamente unos 13 años, y desde que Dios habló a Samuel, Dios volvió a retomar esa comunicación con su pueblo. Y Samuel fue fiel al decir, así y así ha dicho Jehová. Y todo el pueblo con el tiempo llegó a reconocer que Samuel era un siervo de Dios. Todo el pueblo con el tiempo llegó a reconocer que Samuel era un profeta de Dios. Lo que Dios le hablaba, Samuel lo comunicaba al pueblo. Para este entonces, en que Samuel fue reconocido como un profeta, pasó el tiempo y es probable que Samuel tuviera entre 20 y 30 años. Pasó el tiempo, fíjense que no lo vamos a leer, pero en el capítulo 3, versículo 2, dice que Elí era muy viejo y que sus ojos se estaban empezando a oscurecer. Pero ahora en el versículo 15 del capítulo 4 nos dice que Elí había quedado completamente ciego. Ya sus ojos habían oscurecido y tenía ¿cuántos? 98, yo leí 96. ¿Qué? ¿Leímos dos cosas diferentes? 98, mirá vos, yo en mi mente estaba completamente seguro que yo había leído 96. 98 años tenía ya Elí. Había pasado un tiempo hasta que desde que Dios habló con Samuel y desde que el pueblo llevó a reconocerlo como el profeta de Dios. Repito, es probable que Samuel tuviera entre unos 20 y unos 30 años. Ahora, la Biblia nos sitúa aquí y nos dice, en aquel tiempo, en el tiempo en que Samuel fue reconocido como profeta delante del pueblo, los hombres valientes de Israel tomaron sus armas, sus escudos y salieron a pelear contra los filisteos. El pueblo de Israel acampó en Ebenezer y el pueblo de los filisteos acamparon en Afec. ¿Tenés las imágenes? Le pedí a la inteligencia artificial que me haga unas imágenes como para ir haciéndonos una imagen en la cabeza. Primero las armas. De las armas que más o menos se utilizaban en aquel entonces, ¿no? Como para que vean allí un poco las armas que tomaba este pueblo de Israel. Ahora estaban acampando Israel, ese vendría a ser los filisteos. Bueno, ahí va. Israel en Ebenezer, que según la inteligencia artificial Ebenezer es algo así, o era algo así, y los filisteos en Afec. ¿Bien? Ahora, cuando la batalla se libró, dice que los filisteos pudieron más que el pueblo judío, que el pueblo de Israel, y cayeron como 4.000 hombres. Ahora sacámelo para que dejen de ver la imagen, si no hasta todo. Ah, mira aquel, tiene un pan. Entonces repito, porque los vi a todos así. Estaban viendo los detalles, ¿qué? Entonces dice que cuando se libró la batalla, los filisteos pudieron más que el pueblo de Israel y cayeron como 4.000 hombres, dice la Biblia. Y al ser derrotados, volvieron a su campamento. ¿Volvieron a dónde? A Ebenezer. Bien, debían curar a los heridos, debían alimentarse, debían dormir, debían reponerse para la siguiente batalla, para el siguiente enfrentamiento, porque la guerra aún no había terminado. Estaban desanimados, estaban angustiados. Algunos seguramente perdieron amigos allí. Algunos seguramente perdieron, tal vez estaban peleando codo a codo con algún primo, con algún padre o un hijo. Estaban entristecidos. Entonces los ancianos comenzaron
a pensar cuál fue la causa de su derrota. Como cualquier líder se hubiera puesto a pensar frente a un fracaso como ese. Comenzaron a pensar cuál fue el error. ¿Dónde estaba la falla? Y llegaron a la conclusión de que el que les había fallado era Dios. Su conclusión fue que Dios los hirió delante de los filisteos. Se pusieron en la posición de víctima. ¡Ah, Señor! ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué nos heriste delante de los filisteos? ¿Por qué? ¿Por qué no viniste con nosotros? Oh, Señor, si tú hubieras estado ahí, no nos hubiera pasado nada. ¿Por qué? Allí el culpable de todo era Dios. El culpable de su fracaso, el culpable de los muertos, el culpable del dolor que sentían ahora en el pecho, era Dios. Pero déjame decirte esto. Ellos fueron a una guerra que ellos mismos habían sembrado. Cuando Dios les prometió la tierra y fueron a pelear por ella, Dios les dijo, mátenlos a todos. No dejen a nadie con vida, maten a todo lo que respira, quítenle la vida. Y destruyan sus altares, destruyan toda su idolatría. Pero Israel, ¿qué hizo? Fue desobediente. Israel se creyó más misericordioso que Dios. Y dejaron a unos pocos vivos. Unos pocos que crecieron y se fortalecieron y se convirtieron en un pueblo fuerte. Y Dios les dijo, ahora ellos van a hacer su azote y van a desviar su corazón. Y así fue. Este pueblo creció y los filisteos le estaban dando azote. Estaban cosechando muerte. ¿No era culpa de Dios? Era fruto de sus propias decisiones. Era fruto de su propia siembra. Era fruto de su desobediencia. Lo que llenó de dolor su alma. Dios le dijo, por ejemplo, a Elí, te voy a consumir tus ojos y llenar de dolor tu alma, pero ellos, era fruto de ellos mismos. Mujeres perdieron a sus maridos allí. Niños perdieron a sus padres. Otros guerreros quedaron malheridos, tal vez mutilados, tal vez sus vidas cambiadas para siempre. Y allí en el campamento, gritando, con los ojos llenos de lágrimas y tristeza en el corazón, culpando a Dios. Pero en ningún momento se les ocurrió pensar por qué Dios no estaba con ellos. ¿Por qué Dios no estaba guiando sus manos y sus espadas? No se examinaron. No se les ocurrió, no se les cayó la idea de que tal vez era culpa suya. Mi amigo, mi amiga, Dios no es responsable de todos los males que pasamos. Dios no es el culpable de todas las cosas tristes y malas que nos pasan. Dios no es el culpable de todas las cosas que no salen como nosotros queremos. No. Muchas de ellas son consecuencia de nuestras malas decisiones. Muchas de ellas son consecuencias de nuestra rebeldía. Consecuencias de haber hecho las cosas a nuestra manera, sin haber buscado a Dios.
Cada vez que pasamos por situaciones tristes, le decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me salió mal esto? ¿Por qué no estabas conmigo? ¿Por qué no me bendices si soy tu siervo? Es que Dios no es el culpable de todo lo que nos pasa. Muchas veces son nuestras decisiones, nuestra cosecha de lo que sembramos. Israel fue a la guerra sin siquiera consultarle a Dios. Ellos creyeron que tendrían la victoria simplemente por ser el pueblo escogido de Dios. ¿Y saben qué? Dios ni siquiera estaba con ellos. Y así somos nosotros, encaramos cosas, encaramos proyectos, encaramos resolver problemas. Y vamos de frente a eso, diciendo, y soy hijo de Dios, soy escogido, soy amado, tiene que salir bien. Dios me va a cuidar, Dios me va a bendecir, no me va a pasar nada. Y si no pasa, la culpa del Señor. Es que Dios no me cuida. Es que no me bendice. A Dios no le importa que a mí me vaya mal. Amigos, en ningún momento en el texto se nos dice que este pueblo buscó a Dios antes de ir a la guerra. Ni siquiera después de la derrota. Ni siquiera después de semejante tristeza. No cayeron de rodillas para buscar su rostro como lo hizo Josué cuando fue a la guerra contra los de Ai, que era una victoria segura. Perdieron. Josué vio que algo estaba mal. Clamó al Señor y Dios le dijo, hay pecado, hay que erradicarlo. Pero aquí, frente a la derrota, la conclusión de los líderes, ¿cuál fue? Es culpa de Dios, porque Dios no vino con nosotros. Así que, frente a esta derrota, con todo ese dolor que cargaban, la solución para ellos no fue postrarse y adorar. ¿Saben a qué conclusión llegaron? ¿Saben cuál era la solución? Fuimos a la guerra, murieron 4,000, Dios no está con nosotros. ¿Qué podemos hacer? Traigamos el arca. Traigan el arca, vayan a Silo y búsquenlo. ¿Saben cuál era el pensamiento? Si Dios no vino a nosotros, entonces vamos a hacer que venga. Este era un intento por manipular a Dios. Si Dios no quiere venir al campo de batalla y pelear por nosotros, entonces nosotros vamos a hacer que Dios venga. Nosotros lo vamos a traer. Porque si perdimos, porque Dios no estaba, si Dios está, la victoria es segura. Tontos supersticiosos. Creían que por llevar el arca al campamento, automáticamente contarían con la presencia de Dios y ganarían, independientemente de su relación con Él. No importaba cómo estaban con Dios, no importaba cómo estaban sus corazones. Ellos creían, si el arca está acá, Dios está acá, y si Dios está acá, hay victoria. Pueblo tonto e ignorante, que no conocían a su Dios, al Dios que adoraban, al Dios que decían ser su Dios. Si lo conocieran, sabrían que Dios no mora en una caja, aunque esté bañada en el oro más puro y fino. Si lo conocieran, sabrían que el arca representaba la presencia de Dios, pero el arca no era Dios, no era la presencia de Dios. Claro que el arca era importante,
Tan excelso era lo que el arca representaba, que debía estar apartado de la vista del hombre. Tan excelso era lo que el arca representaba, tan precioso era su simbolismo, que debía estar en un cuarto tapado con las cortinas, sin que nadie pueda estar en su presencia, ni siquiera mirarlo. Tan excelso era lo que representaba el arca, que solo el sumo sacerdote, una persona en todo el mundo, podía entrar una sola vez al año. Y luego de haberse purificado, lavado y haber hecho sacrificios por sus pecados, podía presentarse delante del arca. Y tal vez tenía que hacerlo así porque podía llegar hasta morir si no se purificaba. Por lo que simbolizaba el arca. Simbolizaba la presencia de Dios. Tan sublime era lo que representaba el arca, el simbolismo, que más adelante, en Primera de Samuel ahora, sí, en unos capítulos, vamos a ver que uno tocó el arca y murió. El arca simbolizaba la presencia de Dios, pero el arca no era Dios. No era el arca todopoderosa, no era el arca que le daría la victoria, no era el arca que contenía a Dios en su interior, como una lámpara contiene un genio. No, era Dios, el Todopoderoso. Dios es el Todopoderoso, el alto y sublime. Y su presencia no se limita a una caja. Amigos, los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Cómo Dios podría habitar en toda su gloria allí? ¿Entienden? ¿Entienden que a mover el arca no estaban moviendo a Dios? Al mover el arca al campamento no estaban llevando a Dios al campamento. Solo estaban mostrando sus corazones. Estaban mostrando que eran unos supersticiosos que no conocían a Dios. Al mover el arca al campamento, estaban mostrando cuál era su forma de ver a Dios y cuál era su forma de relacionarse. Que no adoraban a Dios por amor y porque Él es digno, sino por lo que Dios tenía para ofrecerles. Querían usar a Dios para su victoria, para alcanzar sus propios objetivos. Por eso mandaron a buscar el arca. Porque para alcanzar sus propios objetivos era más fácil caminar 30 kilómetros hasta Silo y 30 kilómetros de vuelta que postrarse, orar, adorar, reconocerlo como el soberano, examinarse y esperar pacientemente su respuesta. Era más fácil buscar el arca. Pero al traer el arca, estaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Como les dije, el arca no podía moverse, a menos que Dios lo mandara. Y cuando lo movían con las personas correctas, el arca estaba a los ojos de todos, pero Dios lo había mandado. Mostrame la imagen. Ese lugar que está allí representa el lugar santísimo donde estaba el arca. No está el arca hecho tamaño escala, está ahí como recontra gigante. No podía entrar, solo el sumo sacerdote una vez al año. Pero estos hombres descaradamente dijeron, busquemos el arca y Dios va a estar acá.
y abrieron las cortinas como quien entra a un cuarto más, sin temor de Dios. Tomaron el arca y se la llevaron. La siguiente imagen. No sé si te la mandó después Sara, la siguiente. La que está del arca en el campamento. ¿No? Bueno, si aparece, aparece. Tomaron el arca, se la llevaron. Y cuando llegaron al campamento y los guerreros vieron el arca, comenzaron a gritar, comenzaron a aullar, a dar voces de euforia. Dice la Biblia que fue tal su griterío que la tierra tembló. Fue tal el grito, el sonido de sus voces, que dice que sus ruidos se escucharon hasta el campamento de los filisteos. Ellos estaban en Ebenezer, los filisteos en Afec. No es cerca, son unos 15 kilómetros. Son unos 15 kilómetros de distancia. Pero es que estos guerreros, al ver el arca, les dio vigor, les dio aliento, tanta fuerza, que sus pulmones se llenaron de aire para gritar y festejar de alegría. Estaban festejando que ahora Dios estaba con ellos. Y gritaban como si ya hubieran ganado la guerra. Como si Dios ya les hubiera dado la victoria. Sus gritos eran el de un pueblo que estaba seguro que iba a aplastar a los filisteos. Era la celebración de un pueblo que daba por hecho que ya habían ganado. Pero jamás se postraron a buscar su rostro. Amigos, no tenían puesta su confianza en Jehová de los ejércitos. No era Jehová de los ejércitos el que le infundía aliento, vigor y fuerza. ¿Saben qué? Era aquella caja de oro que supuestamente contenía la presencia de Dios. Un pueblo con una mente pagana. Un pueblo con una mente paganizada. Amigos, era normal que los filisteos creyeran que al llevar el arca del pacto, ahora Dios estaba con ellos, pero no era normal que su pueblo lo creyera así. Dice la Biblia aquí en el capítulo 4, que los filisteos al oír aquel bullicio, aquel gran estruendo, en el versículo 7 tuvieron miedo. Tuvieron miedo y dice, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. Los filisteos creían que habían vencido al pueblo de Israel porque Dios no estaba con ellos. ¿Por qué? Porque el arca no estaba con ellos. Pero ahora que estaba el arca, dicen, ¡ay! Sus dioses, mente pagana, sus dioses están con ellos. ¿Quién nos librará de sus manos? Porque antes de ahora no fue así. El mismo pensamiento que el pueblo de Israel. Un pueblo pagano. Un pueblo escogido pensando igual. La confianza de Israel y el temor de los filisteos no estaban en Dios. Ninguno. Estaba puesta en aquella caja que contenía a Dios. El pueblo de Dios con una mente completamente paganizada. Un pueblo con una mente influenciada con las costumbres y creencias del mundo. Habían aprendido de los filisteos una forma pagana de ver a Dios y de relacionarse con Dios. 1. Todos los fracasos y todo lo malo es culpa de Dios. 2. Si no lo ves, no está. 3. Usemos a Dios
para nuestro beneficio. 4, hagamos que Él haga lo que nosotros queremos que haga. Una mente pagana, una mente con una forma de ver a Dios y una forma de relacionarse como lo hace el mundo. Dios está a tu servicio, no vos al servicio de Dios. Mente pagana. Amigo, no veas a Dios como el mundo lo ve. No te relaciones con Dios como el mundo se relaciona con Él. Dios no puede ser manipulado. Amigo, Dios no está a tu servicio. Nosotros, sus criaturas, somos los que debemos someternos a su voluntad, no Él a la nuestra. Y nada de lo que intentes hacer, ninguna manipulación cambiará eso. No importa cuánto frotes, cuánto acaricies, cuánto beses, una estampita, un collar o lo que sea. No importa que lo lleves en tu cuello, no importa el material, no importa si es de plata, lata, oro puro o de coco. No interesa. No puedes manipular moviendo a Dios, moviendo el arca, porque Dios no es el arca. ¿Se entiende la idea, el punto? Recuerdo hacerme la cruz tantas veces como si automáticamente esto obligara a Dios a protegerme. Vienen dos con un puntazo y empezar. Claro, es que te esquivan porque piensan que estás endemoniado. No porque Dios ahí te está cuidando por la señal de la cruz. Recuerdo, mi mamá estaba en todo eso de la metafísica y demás, y me dio una cruz orlada. Yo la llevaba para todos lados. Y me acuerdo que la tocaba, la besaba, le oraba. Todo para que me vaya bien, para que Él hiciera lo que yo quería. Era un insolente que no sabía que yo debía sujetarme a Dios y no Dios a mí. Tal vez te parezca que como cristianos ya no somos supersticiosos, ¿no? Este mensaje no es para mí. Tal vez te parezca que estamos librados de ese pensamiento pagano, pero no es verdad. Al igual que el pueblo de Israel, muchas veces queremos mover el arca en vez de mover nuestros corazones. ¿Entendiste? Muchas veces preferimos mover el arca en vez de mover nuestros corazones, porque es más fácil, es más rápido. Queremos usar a Dios para nuestros objetivos, en vez de nosotros ser usados para Dios. Y para cumplir nuestros objetivos, hay caminos más rápidos que adorar y esperar a que Dios nos mande su respuesta. Es más rápido mover el arca. No funciona, pero es más rápido. Movemos el arca para satisfacer nuestro objetivo y somos supersticiosos. Por ejemplo, cuando creemos que por hacer oraciones largas y elocuentes, entonces Dios nos va a contestar. O porque por decir en el nombre de Jesús, o por usar una postura incómoda y terrible, entonces garantiza automáticamente que esa oración es oída y respondida. Hay tantas supersticiones en cuanto a ir a la iglesia. Voy a la iglesia y automáticamente tengo paz. Voy a la iglesia y ese día me voy a sentir bien porque fui a la iglesia a buscar a Dios. Hay supersticiones cuando dicen,
Declaro en el nombre de Jesús que estás sanado. Declaro en el nombre de Jesús que hay prosperidad. Automáticamente, según esa frase, ya sos próspero, ya estás sano. Supersticiones. Somos supersticiosos cuando comenzamos a servir a Dios, creyendo que por hacerlo vamos a ser bendecidos. Obliga a Dios automáticamente a bendecirte. El legalismo, detrás del legalismo es pura superstición. ¿Saben qué es el legalismo? No tengo tiempo para explicarlo porque me voy. El legalismo, digo, no tengo tiempo para explicarlo y me pongo a explicar. Es sujetarse a un montón de reglas estrictas sin importar cómo está el corazón. Y el legalista, ¿por qué es superstición? Porque el legalista se cree más santo, más puro y automáticamente Dios me va a bendecir. Cuando su corazón está hecho percha. Muchas prácticas bíblicas se convierten en supersticiosas cuando creemos que son una garantía mecánica, automática de la bendición de Dios. Sin importar cómo está nuestra relación con Dios, sin importar cómo está nuestro corazón. Estoy casi en la conclusión, estoy en la conclusión. Así que por favor, sus últimos minutos de atención, los más importantes. El que hace tal cosa no busca a Dios de corazón. El que sirve para hallar la bendición, el que cumple la ley para hallar la bendición, el que viene a la iglesia para tener paz, el que ora para que Dios haga lo que quiera. El que hace tal cosa no busca a Dios de corazón. Solo quiere soluciones rápidas a sus problemas, sin un arrepentimiento, sin una dependencia real de Dios. Amigos, Dios busca adoradores. Escucha, Dios busca adoradores, no aprovechadores. Dios busca adoradores, no aprovechadores. Dios busca corazones arrepentidos, una relación genuina, no meras prácticas externas. Mi amigo, todos nuestros problemas no son culpa de Dios. Tú estás al servicio de Dios, no Dios a tu servicio. Pon tu voluntad debajo de la suya. Búscale. Finalmente, para concluir acá, ¿qué creen? ¿Dios les dio la victoria? Llevaron el arca. Ahora Dios estaba con ellos. ¿Dios les dio la victoria? ¿Sí o no? ¿Leyeron el pasaje conmigo? ¿Sí o no? No. Volvieron al campo de batalla. Se enfrentaron a los filisteos. ¡Ah! Vamos a ganar. Ahora esto los comemos crudos. Porque Dios está con nosotros porque tenemos el arca. Y no importa el vigor, el aliento y la fuerza que esa caja les dio. No importa el exceso de confianza. ¿Saben qué? Dios no estaba allí. Y perdieron la batalla. Si antes habían muerto 4,000, con este acto tan desagradable, ¿cuántos murieron ahora? 30,000. Si antes cuando murieron 4,000 estaban afligidos y culparon a Dios, ahora que estaba el arca y murieron 30,000, ¿cómo estaban? Consecuencias mayores por no buscar a Dios. Consecuencias mayores por querer hacerlo rápido, a su manera, por querer utilizar a Dios para mi objetivo.
Ellos solo buscaban su favor. Más familias sufriendo, más niños sin padre, más hombres que cambiaron su vida completamente. Ahora, estas sí son las últimas oraciones, pero cuando dije que está la conclusión no significa que son 1 minuto, son 5. Lo irónico de todo esto, lo irónico es que ¿dónde estaban ellos? ¿Se acuerdan? ¿En dónde estaban acampando? En Ebenezer, ¿qué significa? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Sin embargo, fueron derrotados. Con el arca del pacto en medio de ellos, donde supuestamente moraba Dios, en el lugar que se llamaba hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Entienden la ironía? Dios no estaba con ellos y Dios no los ayudó. Porque estaban relacionándose con Dios de una manera pagana. Dios satisface mis objetivos. Mi Señor, Padre amado, cuán preciosa es tu palabra. Tú eres digno, Señor, de ser alabado, de ser adorado, de ser engrandecido, a pesar de si sufro, a pesar de si las cosas me salen mal, porque tú no me debes nada, ya suficiente fue tu salvación, suficiente gracia, Señor, como para seguir esperando más de ti. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.